Estás escuchando Pauta Bloomberg. El lunes a las 22:08, para ser totalmente preciso, Sonda dio inicio a la temporada de reportes corporativos de las principales empresas del país. En las próximas semanas todas las compañías van a estar dando a conocer sus números y nos van a entregar finalmente una foto de lo que pasó en el primer trimestre del año, perdón. En el segundo trimestre del año. Sí, me estoy quedando pegada. El tiempo pasa demasiado rápido. En el consumo estuvimos bastante débil los primeros 3 meses del año, así que vamos a ver qué pasa. Yo tengo la impresión de que no ha cambiado mucho. En temas de commodities, los precios no han andado tan bien y en la región también hay bastantes desafíos, así que pareciera ser que la temporada de reporte no va a ser tan positiva. No, exacto. Y teníamos los últimos reportes, los últimos informes, las últimas comunicaciones del Banco Central que indicaban, como tú decías, un consumo limitado, las inversiones que parece que todavía no acaban de arrancar. Estaremos muy pendientes de los resultados de compañías como es el caso de Cencosud, que siempre es un muy buen indicador para saber qué es lo que está pasando en la economía chilena, en la economía de la región también. Totalmente. Más allá del retail tendremos a las mineras, que son siempre también grandes indicadores, mis favoritas, que son indicadores de lo que está pasando en el resto del mundo también. Absolutamente. ¿Y quién tiene una visión clara sobre cómo van a andar los reportes en Chile y de lo que está ocurriendo en el mundo? Es nuestra invitada Carolina Rato, que ya se encuentra sentada al lado nuestro en el estudio. Ella es directora de estudios en Credicorp Capital. Muchas gracias, Carolina, por estar de nuevo con nosotros. No, por favor. Bueno, la verdad es que es bastante en línea con lo que ustedes estaban mencionando. Este trimestre se viene un trimestre débil. Si estábamos esperando un catalizador para la bolsa chilena, este no va a ser, digamos, el trimestre. En principio, nuestras estimaciones asumen que va a caer el EBITDA cerca del 8% y las utilidades van a caer cerca del 5%. Y la verdad es que los sectores que están siendo el mayor, digamos, drag en términos, digamos, de esta caída de resultados para el segundo trimestre va a ser el sector de celulosa, el sector de retail probablemente y también CAP. Digamos, en el fondo había muchas expectativas en el caso de CAP porque los precios del hierro han ido al alza un poco por eventos, digamos, globales del lado de la oferta. El accidente de Vale, el accidente de Vale, ¿no? digamos, también algunas, paro de producciones en Australia, en el fondo y también en Brasil, pero a pesar del crecimiento en el términos del precio del hierro, la verdad es que con el tema que tuvo en el puerto de Guacolda, lamentablemente este trimestre no va a haber un gran, digamos, despacho por el lado de la producción. Entonces, por lo tanto, nosotros esperamos una caída en términos de volumen cerca del 30% año a año, que eso va a impactar claramente a los resultados. Por el lado del retail, la verdad es que, bueno, uno cuando vio las cifras de mayo en términos de las ventas retail estaba un poco más optimista. Exacto, estábamos todos celebrando porque fueron mejores de lo esperado, Sí. sobre todo por el Cyber Day, ¿no? Sí, pero se dio el efecto que efectivamente una vez que la gente compra en el Cyber Day, digamos, junio termina siendo un mes bastante débil. Ya uno compra todo lo que le hace falta en mayo y en junio ya no le hace falta tantas Abril cosas. había sido un mes débil, digamos, en el fondo tuviste un buen mayo, pero un junio que también fue débil y en términos de la actividad promocional sigue bastante fuerte. Entonces los niveles de inventario también todavía no logran normalizarse, por lo tanto vamos a mostrar probablemente same-store sale negativos, o sea, ventas, digamos, mismos metros cuadrados negativos y también compresión de márgenes. Hay una pequeña mejora respecto al primer trimestre, pero de todas maneras, digamos, de alguna manera la dinámica subyacente sigue siendo bastante débil y el punto de inflexión no es tan claro. Eso te iba a preguntar justamente, porque el consumo interno parece estar bien débil en realidad y no hay la confianza del consumidor, al igual como la confianza también del empresariado, está bastante presionada. ¿Qué está pasando? Porque siendo que tenemos cifras de crecimiento más o menos razonables, eso nos está traduciendo en un mayor consumo. Creo que el mayor, digamos, tema acá es el cambio demográfico que está sufriendo el país y en el fondo lo que está pasando a nivel de las familias. O sea, hoy por hoy las familias chilenas han perdido ciertos puestos de trabajo por la inmigración que ha sido muy relevante. Digamos, se estima que es casi ya un 5% de la población los inmigrantes y efectivamente los inmigrantes tienen una capacidad de consumo mucho menor porque tienen que pagar arriendos más caros, las remesas, digamos, tienen que pasar remesas a sus países y por otro lado, la familia chilena en general está bastante endeudada
endeudada, o sea, efectivamente todavía seguimos con niveles de endeudamiento alto, entonces esa combinación hace que el consumo siga débil. Y por otro lado, uno diría, bueno, uno le podría prestar plata a los inmigrantes, pero la verdad es que los retailers están bastante reticentes por un tema de riesgo, digamos, de visibilidad respecto a si se van a quedar en el país o no, de prestarle plata a estos inmigrantes. Entonces, no pueden expandir de alguna manera el consumo a través de mayor crédito. Te diría que ITES es el único que está haciendo un poco el pionero en términos de ser un poquito más agresivo en prestarle a los extranjeros, pero el resto no. Entonces yo creo que eso explica por qué la debilidad en el mercado laboral afecta, digamos, termina afectando de manera importante el consumo. Sí se espera una reactivación porque hay ciertos, el sector de la construcción en particular ha andado bastante bien. Hay creación de empleo en el sector de la construcción y eso eventualmente debiera permear en una mayor, digamos, consumo, pero todavía son dinámicas que toman tiempo y que efectivamente... Hoy día, de hecho, se dieron a conocer ayer las ventas de departamentos y terminaron siendo... Claro. Se reactivó el mercado inmobiliario un poco por el tema de la baja de tasas. Pero en términos de monto total, porque en unidades el número había caído. Ha disminuido, ¿no? Sí, pese a que los precios siguen aumentando. Digamos, yo creo que se está reactivando un poco, pero de todas maneras seguimos en un escenario, como te decía, que las familias están bastante endeudadas y tampoco pueden tomar mucho más crédito. Entonces ese es el problema que estamos enfrentando y creo que va a ser gradual la recuperación porque estos temas demográficos toman tiempo en decantar y digamos, es difícil para las... Además está el tema de que, bueno, vimos el tema de la huelga de Walmart. Yo creo que el retail y la banca eran dos contratadores del sector privado muy relevantes que claramente están en procesos de digitalización y digamos, de transformación que implica una automatización de procesos y menores puestos de trabajo. Entonces yo creo que también la gente que se empleaba en esos sectores tiene que reinventarse de alguna manera y eso también toma tiempo. Entonces yo creo que si bien la segunda mitad del año debiera ser mejor, tenemos una base comparativa horrible el año pasado, yo creo que va a ser gradual. Y la verdad es que, digamos, si ves un poco el performance de las acciones chilenas, después de los datos de mayo sí hubo una pequeña, digamos, primavera en donde la gente empezó a estar un poquito optimista, pero las acciones, digamos, no han recuperado de manera relevante pensando en esta dinámica de resultados que todavía no muestra un signo de recuperación. Sí, o sea, recordemos, el IPSA acumula una caída de alrededor de 2% en lo que va del año, mientras que el resto de los emergentes, si miramos el MSCI, por ejemplo, acumula una alza de 9%. Y tú dices de que no vemos una luz al final del túnel como para ver un catalizador. O sea, nosotros estamos un poco más optimistas con la segunda mitad del año. De hecho, nosotros en nuestra cartera recomendada hemos agregado más beta en esta cartera. O sea, el mes pasado agregamos en Cosudo y Sokimich a la cartera de 10 acciones, pensando un poco de que esperábamos cierto viento a favor. Fueron acciones que han performado bien el último mes, con lo cual fue buena pero efectivamente creo que digamos, por el lado de los flujos, los extranjeros están fuera de la bolsa chilena y van a mantenerse afuera. Y por el lado de los locales hay que esperar un poco cómo se da el aumento de capital en el Américas, pero todavía siguen cautos respecto a Chile porque no se ven, digamos, catalizadores tan claros o noticias tan positivas. Ahora bien, se ven, estamos hablando como de qué va a pasar a partir de ahora, pero lo más inmediato son estos resultados de segundo trimestre de las empresas. Ha sido un segundo trimestre más débil. ¿Hay alguna empresa a la que le vaya a ir muy bien en estos reportes trimestrales? Este trimestre, bueno, como te decía, el sector de celulosa, obviamente hay una caída muy fuerte en los precios y eso va a impactar, pero el sector de bancos, por ejemplo, el primer trimestre fue muy negativo y de hecho las acciones cayeron después de los resultados, un poco de la línea de una inflación que fue flat, prácticamente no tuvimos inflación en el primer trimestre. Este trimestre se espera una inflación del 1.2% de crecimiento del UF y eso impacta, digamos, algunos ya reportaron algunas cifras preliminares, impacta positivamente, no vamos a tener provisiones contenidas, con lo cual yo creo que el sector de bancos, especialmente los bancos grandes, Santander y Banco de Chile, van a mostrar resultados relativamente buenos y se han mantenido bastante resilientes en ese sentido, ¿no? Entonces, a niveles de eficiencia, las compañías siguen trabajando para mejorar sus ratios de eficiencia, entonces es un sector que creo que no va a performar mal. Ahora también es un sector que ha andado bastante bien en la bolsa, digamos, cuánto esto está incorporado, yo creo que ya, digamos, está de alguna manera incorporado a los precios actuales. Sí, incluso los bancos, digamos, en Estados Unidos
Unidos, por ejemplo, que han sido los primeros en reportar resultados este segundo trimestre, también les ha ido muy bien. Sí, y yo creo que en términos de construcción es un sector que todavía nos gusta, especialmente la SK va a reportar, el trimestre pasado reportó un crecimiento cerca del 30% en utilidades y este trimestre se espera algo similar. Básicamente todo lo que es la parte de construcción, ingeniería ha estado muy bien y es una compañía que efectivamente tiene un pipeline y un backlog de proyectos interesantes hacia adelante, con lo cual también, digamos, debiera reportar bien, digamos, en el caso del sector de construcción y en especial SK. Estamos conversando con Carolina Rato, directora de estudios de Credicorp Capital. Comenzamos el año con perspectivas bastante favorables en términos de resultados corporativos. En general, los departamentos de estudios tenían pronóstico de crecimiento entre el 15 y el 20%, pero esto se ha ido moderando. ¿Cuál es la apuesta de ustedes para el total del año? Mira, nosotros empezamos el año cerca de un 13% de crecimiento de utilidades. O sea, estaban bastante más moderados que el bastante más consenso. moderados. Y este año estamos esperando entre un 5 o 6% de crecimiento. La mitad. ¿Y eso por qué? ¿Solamente por un tema de dinamismo interno, incertidumbre, los sectores guerra más comercial? relevantes, o sea, los sectores más relevantes dentro del IPSA, digamos que son retail, celulosa y bancos, digamos, van a mostrar fuertes caídas. También tuvimos una corrección muy fuerte, digamos, cerca de un 25% de la EBITDA para este año para Sokimich. Entonces, todo eso explica por qué al final el crecimiento de utilidades es, digamos, es bastante bajo. Estamos excluyendo algunos one-off, ¿no? Porque efectivamente tuvimos, por ejemplo, en el caso de CCU, el tema de la compra de Budweiser. Sí. O sea, hay que incluir esos one-off porque efectivamente esos te ensucian un poco la muestra, pero en términos, digamos, fundamentales creo que debiera crecer un 5 o 6%. Y eso es un poco por lo que tiene a los extranjeros también fuera, ¿no? Porque uno dice, bueno, la bolsa en realidad está barata, pero si uno ajusta por estas estimaciones de crecimiento no se ve tan barata y en el fondo las perspectivas hacia los próximos 3 años también es complicada porque en el fondo los mayores, digamos, sectores dentro de la industria, utilities, digamos, bancos, retail, están enfrentando desafíos importantes. Digamos, no es tan obvio que la rentabilidad de las compañías vaya a crecer en los próximos 3 años. Yo creo que los desafíos en términos de gastos, en términos de, bueno, en el caso de la banca y el retail lo hablamos, el tema de la transformación digital le pone una presión al tema de los gastos. Por el lado del sector de celulosa, no estamos claros cuándo se van a estabilizar los precios. El próximo año se espera una estabilización de precios de la celulosa para el cuarto trimestre, pero todavía no está claro y eso se puede dilatar hasta la primera mitad del año del 2020. Entonces, y por el lado de la banca, también hay requerimientos por el lado regulatorio que están afectando de alguna manera, además de una menor inflación, tenemos un cambio a nivel de provisiones este año que afecta la cartera comercial, que también le pone presión a los resultados. Entonces, no está fácil de alguna manera prever un crecimiento tan interesante a nivel de rentabilidades para los próximos 2-3 años. A tener paciencia, entonces. Iba a preguntar, ahora bien, dentro de este contexto bastante complicado, que presenta grandes retos, el segundo semestre, en teoría, se viene un poco mejor. ¿Qué señales deberíamos estar buscando? ¿Qué señales nos van a indicar que las cosas empiezan a mejorar? ¿Serían las cifras macro? ¿Tenemos que ir viendo la acción de las empresas desde tu punto de vista? Yo creo que como te decía, las cifras macro a veces apuntan a un crecimiento bueno, pero viene como muy segmentado a un sector que es el tema de la construcción, de pronto proyectos dentro de la minería, que es un pipeline interesante, pero esto no se ha trasladado en lo que es, digamos, la economía interna, la demanda interna. Entonces yo creo que el mayor catalizador hoy, pensando un poco cómo la composición de la bolsa está muy orientada a lo que es la demanda interna, una recuperación por el lado de consumo, y eso hay que monitorear un poco con las cifras macro, pero también testearlo con las compañías, ¿no? Porque hay dinámicas que a veces se pierden. Como decías, uno estaba muy optimista con mayo, pero después junio no fue un buen mes. Entonces yo creo que hay que entender, digamos, que efectivamente las compañías tienen que empezar a mostrar un turnaround en ese aspecto. Y por el lado de los commodities, lamentablemente en ese caso estamos un poco sujetos a lo que pasa a nivel del contexto internacional, ¿no? Claro. Perfecto, Carolina, muchas gracias por habernos acompañado hoy y darnos esta pincelada sobre cómo se vienen los resultados en este trimestre y en lo que queda del año. Perfecto. Nosotros nos separamos unos instantes, pero a la vuelta vamos a estar hablando del proyecto previsional. Ya regresamos. Sigue junto a nosotros en Pauta Bloomberg.